Saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo para todos mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarles en esta hora, en este su canal, No Más Falsas Doctrinas. En esta hora quiero hacer una reacción a este video que ha hecho el pastor José de un debate que tuve con el pastor Ángel García. Y bueno, el pastor José tomó el video del debate que tuvimos con el pastor Ángel García. Y bueno, no porque el pastor José de pronto sea mala persona, sino pues que yo entiendo que él quiere ganar rating en su canal o en sus canales. Y obviamente de la mejor manera es atacando nuestra doctrina, ¿cierto? O atacándonos en este caso, ¿sí? Entonces, por eso lo hace él. Yo entiendo al pastor José. Y vuelvo y repito, no porque el pastor José sea mala gente. El pastor José es el morenito que ven ustedes ahí. Él se hace llamar Evangelio sin censura. Y él no es mala gente, él es una persona, la verdad, buena gente. Yo tuve la oportunidad de hablar con él por vía telefónica. Entonces conversamos, compartimos bastante tiempo, creo que casi una hora. eh, Conversamos amigablemente. Entonces, lo que quiero hacer es responderle al pastor porque pues él en sus videos pues nos trata de secta, nos trata de todas esas cosas, ¿no? Entonces, quiero decir también que eso para nosotros, pues al menos para mí, cuando me dicen que yo pertenezco a la secta de los solo Jesús, para mí es un piropo, es un halago, sencillamente. ¿Por qué? Porque a Jesús y a sus discípulos, o a los discípulos de Jesús, según Hechos 28-22, a ellos le llamaban secta, ¿sí? Entonces, hoy nos siguen llamando así, la secta de los seguidores de Jesús. Pero bueno, no siendo más, vamos a oír y vamos a hacerle refutación al video que el pastor ha tomado, vuelvo y repito, del debate que sostuve con el pastor Ángel García y eh, vamos a refutarle. Sin más preámbulos, vamos a refutarle. Presta atención conmigo a este video y vea cómo queda refutada la falsa enseñanza del solo Jesús unicitario. Presta atención. Es tu segunda pregunta, Pastor Ángel. Tienes, ¿verdad? Puedes hacer tu pregunta. Segunda pregunta. En Juan 20, 28, 29. En Juan 20, 28 y 29. Ese Jesús, ¿verdad? Ese yo, llamado Jesús, a quien Tomás está palpando y viendo, y que le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Ese Jesús, a quien Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Ese Jesús, en el momento en que Tomás lo está palpando y lo está viendo, y le dice, Señor mío y Dios mío, Tomás le está diciendo, Señor mío y Dios mío, a una persona invisible, sí o no, ¿por qué? Ok. Entonces, David, en lo que empieza a hablar, toma el tiempo. Ok. Bueno, la pregunta que me hace el pastor Ángel García es una pregunta muy infantil y con todo respeto lo digo, pastor Ángel García. O sea, eso es... Bueno, lo paré un momentico ahí porque quiero señalar algo. Bueno, el pastor Ángel, hay que entender el lenguaje que él habla de que si es una persona invisible, como queriendo decir, pues, como él quiere poner su tema de personas, ¿cierto? Yo preferiría decir que es un alguien, ¿sí? Un alguien que está en forma visible. Eso sí corresponde más al lenguaje bíblico, por decirlo de alguna manera. Pero lo que ustedes a observar ahorita el pastor Ángel García es que él aquí nos está presentando a dos dioses. Uno que se puede ver y el otro que no se puede ver. Porque a ese que Tomás le dice allí en Juan 20-28, Señor mío y Dios mío, porque de ahí es que él me hace la pregunta,
ese es Dios. Tomás está diciendo Señor mío y Dios mío. Pero vamos a oír y ahorita refutamos. Permítame. Pastor Ángel García. O sea, eso sería ilógico. Obviamente es un no era una persona invisible. Para respetar el orden de la respuesta, ¿listo? No era una persona invisible Jesús, ahí, claro que no. ¿Por qué? Por cuanto Jesús todavía estaba en su manifestación en carne en Belén de Judea, ¿sí? No era una persona invisible, pero eso no significa que Jesús no tenía su deidad. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que pasa es que el pastor Ángel García piensa que cuando Jesús asume su condición humana, lo que es invisible de Jesús como Dios se volvió visible. Pastor Ángel García piensa que nosotros creemos transmutado. Es que, ¿qué es lo que piensan los trinitarios? Los trinitarios piensan que Jesucristo, al venir manifestado en carne, dejó de ser Dios en el universo y dejó de ser invisible y se volvió visible y su parte invisible quedó fuera, dejó de existir. No, Pastor Ángel García, creo que usted está equivocado, ¿sí? Creo que usted está equivocado ahí. Por cuanto Jesús, siendo Dios, nunca dejó de ser invisible. Aunque Él asume una humanidad verdadera, aunque era Emmanuel con nosotros, aunque es Dios en la carne, nunca deja de ser invisible, ¿sí ve? Nunca deja de ser invisible. Por eso Jesús, ese Jesús que usted ve ahí, no es otro Dios, es Dios con nosotros. Pero no otro Dios, pastor. Esa es mi respuesta. Mi respuesta es que Jesús, aunque estaba invisible, no significa que dejó de ser. Ok, permítame, yo aclaro algo ahí. ¿Qué estoy diciéndole yo al pastor Ángel García? Que aunque Jesús estaba en forma visible, ¿sí? No significa que él dejó de ser invisible como el Espíritu Eterno. Recordemos que Jesucristo estaba en la condición de un hombre. Y en la condición de un hombre, él asume una humanidad verdadera y auténtica. Y obviamente de esa manera se dejó ver, de una manera claramente visible. Pero eso no significa que Jesús dejó de existir como el Espíritu Eterno. ¿Sí ve? Entonces vamos a mirar qué es lo que la Biblia realmente nos enseña referente a Jesús. La Biblia dice que Él es la reproducción exacta y la estampa misma de su sustancia, no de la sustancia de tres. Vamos a mirar, permítame. Invisible en algún momento. Ok. Bueno, entonces decía que según Hebreos 1:3, Él es la imagen misma de su sustancia, la reproducción exacta, ¿sí? O la representación exacta de su propio carácter. ¿Qué significa esto? Que aquí esta palabra sustancia, ¿sí? Se traduce como la hipóstasis o la reproducción misma o la representación exacta misma de los atributos divinos de lo que es Dios, la sustancia misma del único Dios, o sea, el Padre mismo revelado en una condición humana. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que, por ejemplo, a casa de Abraham, en Génesis capítulo 18, usted puede leerlo, el Dios eterno fue a casa de Abraham, le dio promesas a Sara, le dio promesas a Abraham, le habló con ellos, cenó con ellos. La pregunta es, ¿cuál Dios era ese? ¿Era otro Dios? No, pues es el único Dios que se dejó ver de la manera en que Él se deja ver. No es que sea otro Dios. Pero vamos a seguir oyendo lo que dice el pastor Ángel García. Porque él ahí, si ustedes se dieron cuenta, él se ríe, pero él no se da cuenta que realmente él ahorita lo que va a presentar en la refutación es un politeísmo. Tiene a un Dios Hijo que Tomás le llamó Señor mío y Dios mío, ¿sí? Y él dice que esa persona, él dice ahí la persona del Hijo, ese que es Dios, sí se pudo ver. Pero él tiene a un Dios Padre que es otra persona, la cual, dice él, no se puede ver. Entonces tendría un Dios que se vio y otro que no se puede ver. Eso es politeísmo. Mientras que nosotros entendemos que Jesucristo no se puede ver en la condición de espíritu eterno, porque obviamente un espíritu con nuestros ojos no lo podemos ver. O sea, Jesucristo como el espíritu eterno no está limitado y condicionado a un cuerpo. El problema de los trinitarios es que piensan que Jesucristo estando ahí en cuerpo, entonces
el universo se quedó sin Jesucristo porque estaba ahí en ese cuerpo. No, él estaba siendo ahí visible, lo estaban viendo, pero como el Espíritu Eterno, él está aquí, está en Estados Unidos, está en África, está en la China, está en Japón, está en la Conchinchina, en la Reconchinchina, porque él es Espíritu Eterno que lo llena todo. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es para que lo tengamos muy presente. Vamos a seguir oyendo lo que dice el pastor Ángel García. Tal cual como estuvo en casa de Abraham, ¿sí? Que en Bereshit capítulo 18 estuvo en casa de Abraham en compañía de los ángeles, y ni los ángeles ni él perdieron su invisibilidad. ¿Sí ve? Entonces el pastor Ángel García tendrá que decir, oiga, los ángeles no volvieron a ser invisibles porque se hicieron visibles. No, eso es pensar uno ya con una mente muy finita. El Dios eterno no lo podemos limitar, pastor Ángel García. Esa es mi respuesta. Ok, puedes apagar tu micrófono, por favor, Pastor David, y Escuchen al pastor Ángel García. Escuchen. esa respuesta, Pastor Ángel. En lo que empieza a hablar, te toma el tiempo. Bueno, aquí se acabó todo. Aquí está el politeísmo del señor David Urrea, al rojo vivo. Tiene a Tomás diciéndole Señor mío y Dios mío a un yo visible. Pero mi Biblia dice que al Dios Padre, a ese yo, ninguno de los hombres ni lo ha visto ni lo puede ver. Ok, va mi primera refutación al pastor Ángel García. Antes de refutarle esto, quiero decir que al pastor Ángel García, después de ese debate, yo le dije, pastor, me interesaría tener un debate con usted sobre Juan 20:28 para ver si es que ese que vio a Tomás allí, al que Tomás le dijo Señor mío y Dios mío, teniendo en cuenta que para Tomás él era un monoteísta, él no aceptaba a otro Dios verdadero. Entonces, yo invité al pastor Ángel García para que debatiéramos sobre Juan 20:28 y lo invité varias veces y no me aceptó el debate. Él tendrá sus razones. No voy a decir que quizás es que me tuvo miedo o que está huyendo, ¿sí? Pero sí puedo decir que lo invité varias veces y nunca me dijo que sí. Y aún lo estoy esperando. Si el pastor se decide debatir conmigo Juan 20:28, que nos explique si es que los trinitarios tienen a un Dios que sí se puede ver y a otro Dios que no se puede ver. Porque ahí ya serían dos dioses. Segundo punto. ¿Es acaso el Dios Hijo más poderoso que el todopoderoso omnipotente Padre? Que el Dios Hijo sí se puede hacer hombre, sí se puede ver, mientras que el Dios Padre no se puede ver. O sea, son interrogantes que debemos hacernos y debemos hacerle a los trinitarios. ¿Es acaso el Dios Padre Todopoderoso incapaz de asumir una humanidad verdadera y dejarse ver como un hombre y llenar el universo al mismo tiempo como el Espíritu Eterno? Son preguntas que los trinitarios deben responder. ¿Sí? Pero ustedes van a oír cómo el pastor Ángel García está diciendo que ahí al que vieron es a Dios el Hijo, pero que al Dios Padre nadie lo puede ver. Entonces, tienen un Dios que sí se puede ver y otro Dios que no se puede ver. Vamos a seguirlo oyendo. 1 Timoteo 6:16 es invisible. 1 Timoteo 1:17. Colosenses 1:15. 1 Timoteo 6:16. Vamos a buscar el texto. 1 Timoteo 6:16 para que analicemos algo allí. Yo, mientras tanto, permítanme, voy a buscar aquí el texto. 1 Timoteo 6:16. Vamos a leer un solo texto para no alargarnos, para que ustedes se den cuenta de lo que dice el texto. Vamos a buscarlo en la Reina 1960, que tenía aquí la Torre Hamad en primera pantalla. 1 Timoteo 6:16. Y vamos a ver qué es lo que el texto nos dice. ¿Sí? Escúcheme bien, vamos a leerlo. Vamos a leerlo desde el verso 14. ¿Sí? Desde el verso 14 dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme bien. De nuestro Señor Jesucristo, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme bien. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. La aparición del Señor Jesucristo mostrará la aparición
del bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es ese? El único que tiene inmortalidad. La aparición de Jesucristo mostrará al único que tiene inmortalidad, no a tres, porque entonces aquí la Trinidad tendría otro problema, ¿sí? ¿Cuál es ese único que tiene inmortalidad? ¿Los otros qué? ¿Los otros sí mueren? ¿Mm? Y ahora esta palabra único, escúcheme bien, la palabra único aquí, esta palabra es la palabra monos, ¿sí? Monos, según el Strong G3306, y este significa solo, único, mero, solo, o sea, sin nadie más. Esto refuta contundentemente la idea del pastor Ángel García. ¿Sí ve? Entonces la Biblia, por donde quiera lo miremos, si Jesucristo es Dios y Tomás le está diciendo Señor mío y Dios mío, es porque es el único Dios verdadero que estaba siendo visto de la manera en que se deja ver Dios del ojo humano. Obviamente eso no quiere decir que cuando el Dios eterno se hace visible, pierde su invisibilidad como el Espíritu Eterno que lo llena todo. Sigamos. Dios nadie lo vio jamás, refiriéndose al Padre, Juan 1:18, y para ponerle el último clavo al ataúd. Refiriéndose al Padre, ok, Pastor Ángel García. Entonces, el Dios que se dejó ver es otro Dios, aparte del Padre. Miremos, Pastor Ángel García y amigo José, el doble discurso de los trinitarios. Ustedes dicen que Dios el Hijo y Dios el Padre son uno solo en una unidad perfecta, en una misma consustancialidad. Pero qué casualidad que ahí se está viendo a uno que se le dijo Dios, ¿sí? Pero no es el mismo Dios Padre, porque a Dios Padre nadie lo ha visto jamás. ¿Mm? Y luego nos dicen ustedes mismos que al Dios Trino lo vieron en casa de Abraham, que fue Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, ahí manejan ustedes una doble moral. ¿Sí ve? Entonces, eso lo quiero hacer saber para que la gente que les oiga los discursos a ustedes, sencillamente se den cuenta que ustedes están mintiendo. Yo digo que ese Jesús, y la Biblia lo dice, porque Tomás le dijo Señor mío y Dios mío. Tomás no le dijo uno de mis dioses, uno de mis señores, no, Señor mío y Dios mío. O sea, le está diciendo que es Dios. ¿Lo está viendo? Sí, lo está viendo, porque ese que está ahí, que es Jesús, que es el único Dios, según Efesios 4:6, dice que hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es en todos, sobre todos y por todos. ¿Sí? Ese único Dios es el Padre, que es Padre de todos. Si Jesucristo es Dios, tiene que ser ese mismo. ¿Sí? Ahí se estaba dejando ver porque obviamente había adherido a su ser humanidad. Y esa humanidad obviamente se tenía que ver. ¿Sí? Pero no era otro Dios. Vamos adelante. Primera Juan 4:11 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El señor Urrea ha confesado, entonces viene con el trabalenguas terrible, porque esto es aterrador. Y por eso es que lo quise llevar aquí para confrontarlo, para ver quién es el que es el verdadero politeísta. Por supuesto que es el señor Urrea. Y entonces él dice, nunca dejó de ser invisible. Y si nunca dejó de ser invisible, ¿cómo es que Tomás lo está viendo? Esto es una locura, señor. Ok, Pastor Ángel García. Vuelvo y repito. Entonces, la pregunta es, ese Dios que estaba ahí, que estaba visible, ¿ese sí dejó de ser invisible? A ese Dios al que Tomás le está diciendo, Señor mío y Dios mío, ese sí dejó de ser invisible. O sea que ustedes tienen un Dios que dejó de ser invisible y otro que nunca se ha hecho visible. Eso denota una no coigualdad en la Trinidad. Entonces, para que ustedes se den cuenta, mis hermanos y amigos que van a ver este video, los trinitarios muestran politeísmo por donde quiera ellos traten de presentar su doctrina. Porque claramente aquí está diciendo el pastor Ángel García que ese que estaba ahí, en pocas palabras, perdió su invisibilidad. Estaba visible, pero él como espíritu eterno, como Dios, no estaba en otro lugar, solamente estaba ahí, porque estaba hecho visible. ¿Sí? O sea, ahí Ángel García nos está presentando a un Dios Hijo que está totalmente limitado y está totalmente, ¿cómo podemos decir allí? Está totalmente limitado a un cuerpo. ¿Sí? Está totalmente limitado a un cuerpo. O sea,
Ese no es invisible, ese Dios fue totalmente visible, ese Dios Hijo que está presentando a Ángel García ahí, y hay otro Dios que es el invisible, que ese tal vez sí es el que lo está llenando todo. Entonces se muestra una no coigualdad. Aquí la verdad, estamos viendo un claro politeísmo del pastor Ángel García. Sigamos. Él nunca dejó de ser invisible y Tomás lo está viendo y lo está palpando. Imagínense. Esto es una locura. Bueno, mira, vuelvo y explico. Cuando yo digo que él nunca perdió su invisibilidad, estoy diciendo que él como el Espíritu Eterno lo llena todo. Eso lo dice Jeremías. ¿No lleno yo el cielo y la tierra, dice Jehová? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El salmista en el Salmo 139, el verso 7 en adelante, por ahí, verso 5, verso 7, dice: ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu espíritu? Si fuera a los cielos, allí estás tú. Si fuera a lo profundo del mar, allí estás tú. A donde fuere, allí estás tú. ¿Mm? Pero Ángel García tiene un Dios limitado ahí, que lo está viendo todo el mundo, y sencillamente ese no es el Dios que lo está llenando todo. ¿Ah? Tremendo, tremendo. ¿Mm? Yo no estoy negando que Jesús está siendo visto ahí, está siendo palpado, pero ¿por qué razón? Por su condición humana, porque Él, existiendo en forma divina, ahora toma forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Y en esa condición de hombre fue a la cruz. ¿Sí? Pero eso no significa que porque Jesús, siendo Dios, estaba en la cruz, entonces el universo se quedó sin Dios porque Dios estaba crucificado en la cruz. ¿Sí? Al menos los trinitarios tendrán que explicarnos eso. Si en la cruz estaba siendo crucificado un Dios que era limitado, un Dios hijo, ¿sí? Y otro Dios en el cielo estaba, estaba llenándolo todo. No, debemos entender realmente que Jesucristo estaba participando de una humanidad verdadera y auténtica. Y de esa manera fue visto entre los hombres. ¿Mm? Fue visto entre los hombres como un hombre. Pero eso no significa que Jesús, siendo el Espíritu Eterno, no estaba llenando el universo. Entonces, aquí vemos claramente un Dios limitado de los trinitarios. Sigamos. ¡Qué barbaridad! Es que él estaba en Belén de Judea. Ajá. Y cuando Esteban lo vio con los cielos abiertos, y cuando Pablo lo vio en el camino a Damasco, cuando Juan lo vio y cayó como muerto a sus pies, ¿qué pasó ahí en el estado de gloria? También era invisible. Bueno, Juan también dice que vio un trono, Pastor García. Juan también dice que vio un trono. Recordemos que Juan estaba teniendo una visión. Y Juan dice que vio a uno sentado en el trono. Y ustedes dicen que al Padre nadie lo ha visto jamás. Apocalipsis capítulo 5. Y ustedes incluso citan el texto y dicen: ahí están las dos personas. Ahí va el Cordero y toma de la mano del rollo del que está sentado en el trono. Ah, ahí sí fue visto. Ahí sí pudo ser visto. Eso es para que nos demos cuenta el doble discurso de los trinitarios. Juan estaba teniendo una visión y en esa visión Juan ve ciertas cosas, ¿cierto? Y Jesús le aparece en esa visión y le dice: no temas, yo soy el primero, yo soy el último. Apocalipsis 1, 18, 17 y 18. Jesús no le dijo, sí, Jesús no le dijo: yo soy el segundo. Juan, no temas, yo soy el segundo. Yo soy el Dios, segunda persona de la Trinidad, ¿no? Así no le dijo. Jesús le dijo: yo soy el primero, yo soy el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Cómo estuvo muerto? Pues sencillamente en la condición de un hombre, en la cual estuvo en Belén de Judea. ¿Mm? ¿Cómo levantó su propio tabernáculo? Pues porque Él es Dios llenándolo todo, el Espíritu que lo llena todo. ¿Mm? Sencillito. ¿Sí ve? Sigamos. ¡Qué barbaridad ese! Ah, una locura, Tomás, una locura total. Mira, el mismo que no le queda si no le hice. Y por eso es que el pastor Ángel con esta pregunta está demostrando que la pregunta de él era una falacia. Lo metí en un tubo de ensayo. Dice, es que él nunca dejó de ser invisible. Si nunca dejó de ser invisible, ¿cómo es que Carrizo Tomás lo está viendo? O sea, es una burla al intelecto de nosotros. Usted tiene dos dioses. No,
Aquí el que tiene dos dioses es usted, Pastor Ángel García, y todos los trinitarios. Porque tienen a un Dios el Hijo que estaba ahí en la tierra, que era visible. Y luego tienen a otro Dios que nadie ha visto. ¿Se da cuenta? El que tiene dos dioses aquí es usted, pastor. Y usted no se está dando cuenta. Lo mismo el pastor José se ríe, pero él ignora. Yo no sé si es que no meditan en lo que realmente está diciendo este pastor Ángel García. El que tiene dos dioses es él, porque él tiene un Dios que está siendo visto, que fue palpado, etcétera, etcétera. Y ese dice él que no es el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie lo ha visto. ¿Ah? Entonces el que tiene aquí dos dioses realmente es la Trinidad. Yo sí entiendo que Jesús fue visto y claramente fue por su condición humana. En esa condición humana, Jesucristo era un descendiente de los patriarcas, ¿cierto? En su humanidad. Pero Jesucristo en su deidad es el Espíritu Eterno que lo llena todo. ¿Ah? Eso es sencillo. Jesucristo mismo, y la Biblia siempre dice, cuando se habla de Jesucristo como el mediador, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Segunda Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Léalo. Allá no dice que el mediador era Dios el Hijo. No, era Jesucristo hombre. Eso es lo que la Biblia realmente nos está presentando. ¿Sí ve? Pero sigamos oyendo. Tiene dos Dios Padre. Tiene un Dios Padre visible y tiene otro Dios Padre en la tierra. Un Dios Padre en el cielo. No, eso es mentira, pastor. Eso es un muñeco de paja. Yo no tengo dos Dios Padres, no. Tengo a un Dios Padre, Jesucristo, que como el Espíritu Eterno, no dejó el universo, ¿sí? No dejó el universo, el gobierno universal, no lo dejó, no. Simplemente asume una humanidad verdadera y auténtica porque estaba manifestado como un hombre entre nosotros, ¿sí? Porque para él no hay nada imposible. Jesús mismo dijo, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y recordemos que Jesucristo no es la reproducción exacta de tres personas divinas, sino es la reproducción exacta de su propia sustancia, de su propio carácter. ¿Se da cuenta? Ahora vamos a mirar, voy a pasar un momentico a lo que dice el texto en, ¿en qué? En Juan 20:28. ¿Cómo dice el texto? En el griego dice, apecripte Tomás, que ipen autos curios, o curios mu, que joteos mu. Y lo traduce allí, permítame, lo traduce así. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. La pregunta es, ¿Tomás estaba llamando a otro Dios? ¿Tomás tenía a otro Dios aparte del Todopoderoso? En ninguna manera. Tomás le estaba diciendo Señor, que en el hebreo es Adonai. ¿Sí? Adonai, Señor mío y Dios mío. Curios, según el Strong, y se lo voy a citar, G2962, curios significa supremo, supremacía, en autoridad. O sea que Tomás le estaba llamando al supremo en autoridad a Jesucristo. Tiene otros significados, ¿sí? Tiene otros significados como Señor, amo, soberano, ungido, Cristo, etcétera, etcétera, dueño. Pero Tomás se estaba refiriendo a él como el único amo, como el único Señor. Y esta palabra, Señor, ¿sí? Que es Adonai, viene de la Aleph, de la Aleph, de la Nud y de la Yud en el hebreo. Y se está refiriendo sencillamente al Señor Adonai. Entonces Tomás no tenía dos señores Adonai, ni tres. Tomás se estaba refiriendo al único Adonai. Ahí le doy ese datico, pastor, para que de pronto revise, ¿no? Sigamos. Y tiene otro Dios Padre en la tierra visible. Pero el problema se le agrava. No, pastor. Que no lo voy a dejar pastor, ahí. no son dos Dios Padres. Es un Dios Padre que existe como Espíritu Eterno, sin dejar de ser el Espíritu Eterno, sin embargo, estaba en la condición de un hombre manifestado. Eso es todo. No son dos padres. No mientan. Porque es que ese es el problema de ustedes con los muñecos de paja. Después de este video, a continuación, ustedes van a ver las preguntas que yo le hice y el pastor Ángel García trotó
bregó a escaparse de las preguntas, sin embargo, tuvo que confesar, porque los debates, que todo el que tiene debates, lo digo para la gloria de Dios, conmigo lo hago confesar su politeísmo o lo hago confesar que Jesucristo es el verdadero Dios. Y ustedes van a ver ahorita en las preguntas cómo el pastor Ángel García es totalmente refutado. Sigamos. El problema es que este Dios Padre visible que usted tiene en la tierra le dice 10 versículos antes a la mujer: mujer, yo soy el Dios Padre visible, pero no me toque, porque aún no he subido a mi Padre y a mi Padre. Ok, eso me interesa mucho ese texto, pastor Ángel García, porque me gustaría preguntarles a ustedes si ese Dios Hijo que estaba ahí en la tierra tenía otros hermanos, a otros dioses hermanos. Permítame, por favor, permítame, por favor. Vamos a leer el texto del cual está hablando el pastor Ángel García. Permítame un momento, por favor. El texto del cual está hablando el pastor Ángel García es Juan 20:17. Resulta que allí se está hablando de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y recordemos que Cristo es el representante a favor nuestro. Cristo es el postrer Adán. Cristo es el segundo Adán que vino a recuperar lo que el primer Adán había perdido. El que perdió, en este caso, lo que el Señor le había dado en el huerto del Edén no fue un Dios, fue un hombre. Entonces Jesucristo, en esa condición de hombre, es el representante a favor nuestro. Como un hombre vino a recuperar, ¿sí? En esa condición de hombre, recuperó lo que el primer Adán había perdido. Entonces vamos a mirar y a demostrarle al pastor Ángel García que no había un Dios Hijo que iba a subir a otro Dios, el Padre. Porque aquí el pastor Ángel García también tiene un problema, y la Trinidad. Ellos tienen a un Dios el Hijo que fue visto, que fue palpado, que fue tocado, un Dios el Hijo que iba a subir a otro Dios, el Padre. ¿Sí? Y cuando llegue al cielo, entonces el Dios Hijo seguro se le reporta al Papá y le dice: sin novedad, mi Dios Padre, Dios Padre, como usted nadie lo puede ver, entonces yo sí fui para que me vieran, porque yo sí, a mí sí me pueden ver. Eso me imagino que es lo que ellos piensan. Pero mire, resulta que Jesús había resucitado. María Magdalena fue a buscar al sepulcro, se le aparecieron dos ángeles y le dijeron: no, ya resucitó. Entonces después Jesús se le aparece en el verso 16 y le comienza a hablar, y ella le dice: Raboni. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Escúcheme bien, no he subido a mi Padre. Recordemos que Jesús también era sacerdote, y como sacerdote él resucitó en el día de la fiesta solemne sacerdotal. Entonces por tal razón no permitió que lo tocaran, ¿cierto? Ahora, dice: porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. El pastor Ángel García y los trinitarios deben de explicarnos aquí por qué Jesús dijo: ve a mis hermanos. Si era un Dios el Hijo, ¿tenía diositos hermanos aquí en la tierra? ¿O a cuáles hermanos se está refiriendo? ¿Mm? ¿A cuáles hermanos se está refiriendo? Ve y dile a mis hermanos: subo a mi Dios. Pregunta: ¿había un Dios el Hijo subiendo a otro Dios? Ve y dile: subo a mi Dios y a mi Padre, ¿sí? Y a vuestro Padre, ¿sí? Entonces aquí claramente la Biblia nos está mostrando es la condición de Jesús como el representante a favor nuestro, como un verdadero hombre, un verdadero israelita, porque Jesús todavía tiene su cuerpo glorificado. Es que Jesús aún no ha perdido su cuerpo glorificado. En el cielo está con cuerpo glorificado. Así mismo como lo vieron ir, así lo verán venir, dice el ángel, cuando Jesús estaba yéndose ya. ¿Sí? Porque es que el cuerpo de Jesús no era otro ente aparte de Jesús. Y así como el cuerpo de Jesús glorificado fue transformado y glorificado, así él mismo, dice la Biblia, el mismo Jesús transformará nuestro cuerpo glorioso tal cual fue su cuerpo. Es el mismo Jesús. La Biblia no dice que las tres personas transformarán nuestro cuerpo. No, el mismo Jesús transformará nuestro cuerpo. Pero bueno, sigamos, avancemos. A mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué locuras está diciendo usted, pastor? ¿Cómo se le ocurre decir esas barbaridades? ¿Ah? ¿Cómo se le ocurre decir aquí estas barbaridades? Está aterrador. Un Dios Padre visible que tiene un Dios Padre invisible, pues todavía no ha subido. Imagínense cuando llega al cielo: hola Padre, ¿cómo estás? Y el Padre que está sentado en el trono dice: hola Padre, ¿cómo estás tú? Tiempo sin vernos. ¿Qué va? Yo creo, pastor Ángel García y amigos trinitarios, que en el cielo, cuando llegue Dios el Hijo, vuelvo y repito, se le reporta al Dios Padre:
Dios Padre, Dios tercera persona, ya volví, ya fui, cumplí la misión que ustedes me mandaron. Ustedes se quedaron aquí arriba en el cielo y yo, Dios el Hijo, me fui para la tierra. Entonces, pero aunque los trinitarios digan que no estamos divididos, no, no hay ningún problema. Ustedes se quedaron aquí arriba y yo me fui para la tierra. Somos dioses totalmente. Uy, qué unidad tan perfecta. Ustedes se quedaron arriba y yo me fui para la tierra, porque yo soy el único que me dejo ver y ustedes no se dejan ver. No, pastor. Si nos vamos a poner a jugar con estos juegos tan ridículos, sencillamente grave. Pero no, hay que hablar es con Biblia. Ustedes van a ver ahorita la refutación que yo le doy con Biblia al pastor Ángel García. Digamos. Claridad. Eso es la herejía prosopa duo pater, dos personas padre. ¿Ven? Entonces, el señor, obviamente, en la próxima pregunta, yo le voy a preguntar si esa persona invisible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, es un yo. Porque... ¿Está listo? Ok, vamos con la pregunta. Escuchen. Pastor Ángel García, ustedes dicen que no creen en varios dioses, ¿cierto? Que solo creen en el único Dios verdadero que es el Padre. Sin embargo, confiesan a Jesucristo como Dios. La pregunta es, Jesucristo como Dios. Recuerde que el debate es Jesucristo en San Juan 1:1, ¿cuál Dios es? Jesucristo como Dios, ¿es ese mismo Dios siendo el Padre o es otro? Jesucristo como Dios, ¿es el único Dios del Antiguo Testamento y es el Padre o es otro Dios? Sí. Que lo que empieza a hablar te toma el tiempo, Pastor Ángel. Ok, no puedo responder ni un sí ni un no porque es una falacia del falso dilema, porque la pregunta asume, y le voy a explicar por qué es una falacia del falso dilema. Comienza a huir. Asume como prueba lo que primero usted me debe probar con la Biblia. No. Por favor. Ojo, Pastor Ángel. Dígame. Él necesita que usted le diga un sí o un no. Es que la respuesta es falacia del falso dilema porque hay otra alternativa que no es ni un sí ni un no, porque su pregunta asume que como Jesús, vean lo que la pregunta asume, que Jesús para ser... Pero si usted no me responde la pregunta, pastor, no puedo continuar el debate porque estamos hablando de Jesucristo, ¿cuál Dios es? ¿Cuál Dios es Jesucristo? Exacto. Ese mismo. Si usted me pregunta cuál Dios es Jesucristo, yo le respondo el Dios único que está en el seno del Padre. El Dios unigénito. Bueno, la pregunta, ¿le reformulo la pregunta? ¿Se la reformulo otra vez? Ajá. Ok, escúcheme, pastor Ángel García. Jesucristo como Dios, le voy a repetir la pregunta. Jesucristo como Dios, ¿es ese Dios único que existe, el Padre o es otro? Sí, no, ¿por qué? Su pregunta asume cómo prueba lo que primero debe probar, que Jesús es la misma persona del Padre. Y hasta que primero no me lo pruebe, yo no le acepto la pregunta. Bueno, pastor, muéstrenos aquí un texto que diga que existe un Dios tripersonal, un texto. Sí, yo se lo muestro. Ahí está, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, ahí no dice un Dios tripersonal. Urrutia, entonces no podemos seguir el debate porque él no puede responderme mis preguntas y si quiere que yo le responda. Como ustedes se pueden dar cuenta, el pastor Ángel García no quería responder la pregunta. ¿Saben por qué? Porque él muy bien sabe que ahí está quedando en evidencia. Él muy bien sabe que ahí él ya está presentando su politeísmo. Pero al final ustedes van a oír que él tiene que reconocer que es el mismo. Vamos a oírlo. Tiene que probarme a mí que primero Jesús es el Padre y probarme la premisa. ¿Entiende? Para que usted me demuestre que su pregunta es válida, usted tiene que probarme la premisa. Yo no le estoy diciendo en ningún momento, solo le estoy preguntando esto. Jesucristo como Dios es ese mismo Dios del Antiguo Testamento. Jesucristo como Dios es ese mismo Dios del Antiguo Testamento que se identifica en el Antiguo Testamento como el Padre, porque en el Antiguo Testamento no se identifica al Dios eterno como otro Dios, el Padre. ¿Sí? Eso dice la Escritura. Si usted me pregunta, en resumidas cuentas, si Jesucristo es Dios el Padre, mi respuesta es no. ¿Oyeron? O sea, existe otro. ¿Oyeron? Si lo que queremos saber es si Jesucristo es el mismo Dios, el Padre, la respuesta es no. O sea, es otro Dios, señores trinitarios. Y aún ustedes se atreven a negar el politeísmo.
Escúcheme bien, Efesios 4:6 dice que hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Primero los Corintios 8:6 dice que el único Dios verdadero es el Padre, aunque hayan muchos que le llamen dioses, para nosotros, dice el apóstol Pablo como iglesia, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, hablando de un solo Dios verdadero. ¿Quién es? El Padre. Jesús mismo, como un verdadero maestro de Torá, en Juan capítulo 17, verso 3, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿De quién está hablando? Del Padre. Jesús mismo enseñó en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, dijo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús no dijo, las tres personas divinas de la Trinidad buscamos adoradores. No, Señor. Siempre la adoración va dirigida a quién? Al Padre. Si nosotros adoramos a Jesús, debemos adorarlo como el Padre, porque el Padre es el que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Luego dice, Dios es espíritu. No dice, Dios son espíritus ni tres espíritus. Entonces aquí claramente Jesús, como un maestro, como un rabino de Torah, enseñó que hay uno que es el que busca adoradores. ¿Y quién es? El Padre. No dijo tres personas divinas andamos buscando adoradores. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es más que contundente. Este pastor aquí demostró dos dioses totalmente. Dijo, si usted lo que quiere que yo le diga es que Jesús es el mismo Dios el Padre, no. Pues si no es el mismo Dios el Padre, entonces es otro Dios. Sencillo. Dios aparte del único. Me están preguntando si Jesús es el único Dios el Padre. No. Romanos 9:5 dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas. No uno de los dioses, no. Es Dios sobre todas las cosas. Y primero los Corintios 8:6 dice que Jesús, dice que existe un solo Dios, el Padre. La pregunta es, ese Jesucristo que es Dios sobre todas las cosas, ¿es el mismo Dios, el Padre? Sí, no, ¿por qué? Como el comienzo. A nivel del ser, sí, es el mismo Dios. Porque es que esa es la pregunta. Jesucristo como Dios es el... ¿Sí vieron la contradicción? Ahorita había dicho que no, que si quería que yo le dijera que Jesucristo era el mismo Dios, el Padre, no. Aquí dijo que a nivel de ser, sí, es el mismo Dios. Es un mar de contradicciones la Trinidad. Ay, Señor bendito, yo no quisiera reírme, pero la verdad es que me hacen reír esta gente con sus contradicciones y con su locura, con su politeísmo. Por eso, mi amigo trinitario, que va a ver este programa, yo le invito de verdad a que renuncie a la Trinidad. Renuncie a la Trinidad. Mire, muchos trinitarios están dejando la Trinidad porque han reconocido que de verdad la Trinidad no tiene fundamento bíblico. Por ahí me escriben varios hermanos contándome de varios trinitarios que se han hecho bautizar en estos días en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, gloria al Señor por eso, de verdad. Sigamos. Mismo Dios Padre. Yo no le pregunté al pastor Ángel García, Jesucristo como persona, es la misma persona del Padre. No. La pregunta es clara, clarísima, la voy a volver a leer. Ese Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas, es el mismo Dios de 1 Corintios 8:6. Él dijo que sí. Bienvenido a la unicidad, pastor Ángel García. Bienvenido a la unicidad. Usted vuelve y confiesa que Jesucristo sí es el mismo Dios. Y existe un solo Dios que es el Padre, según el mismo Pablo a 1 Corintios 8:6. Si Jesucristo es ese mismo Dios, Jesucristo es el Padre. Bienvenido a la unicidad, pastor Ángel García. Todos están siendo testigos que usted está confesando pregunta tras pregunta que Jesucristo a manera de sustancia, me imagino se refiere a manera de divinidad, es Dios. Claro, es que Jesucristo como Dios es el único Dios, es el Padre. Entonces, una vez más, el pastor Ángel García acaba de reconocer que Jesucristo es ese Dios. Vuelvo y repito, no hay textos que digan que existen varios dioses. Solo tú eres Dios. Segunda Reyes 19:5, Éxodo 6:3, Segunda Samuel 2:2. No hay más Dios no hay Dios como tú, Yud Hei Bad Hei, porque fuera de ti no hay ninguno, etcétera. Segunda Crónicas 17, etcétera. Ahora, pastor, me voy a ir a la palabra a la palabra que encontramos allí en Marcos 20, Marcos 12:29. Pongan la lupa, dijo alguien por ahí. El género masculino, Heis, que cuando le preguntan a Jesús cuál es el primer mandamiento, ¿sabe qué dice Jesús? El primer mandamiento es, oye Israel, el Señor, o Adonai, el Señor, uno es, y esta palabra está en masculino, según el Strong 15:20, y allí está significando a un solo sujeto, a un solo ser, a una sola persona.
¿sí? Y le puedo leer aquí incluso traductores trinitarios que lo han confesado, entre ellos el señor Joseph Henry Taylor. Dice, hey significa el número cardinal 1. ¿Ah? Cobrando la palabra hey toma el lugar de un predicado significado persona según la página 186. ¿Sí? La página 186. Pero venga, vamos a mirar quién más dice eso. Es uno. También encontramos aquí el señor, venga a ver, encontramos también a Bauer, un hombre que dice Bauer, el uno masculino, hey, significa, ok, solo solitario. Ok, aquí va mi tercera pregunta. A ver cómo vamos a salir con esta pregunta, Pastor Ángel García. Usted viene hablándonos hace rato de un yo, que es el Hijo Eterno, y un yo, que es el Padre Eterno, ¿cierto? Están unidos por una consustancialidad. Vamos a mirar si esto es cierto. Quiero parar aquí un momentico porque si ustedes se dieron cuenta, el pastor Ángel García jamás se metió con el término Hayes de Marcos 12:29. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que en Marcos 12:29 no se está hablando de varios sujetos. Allí claramente el Señor dice, el primer precepto de la Torá o el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor, no los señores, el Señor uno es. No dice los señores uno son. Entonces, vea, el pastor Ángel García se hizo ahí el de las gafas y se hizo el loco y no me dijo nada sobre ese texto. Porque él sabe que en Marcos 12:29 está más que refutada la Trinidad. Se está hablando de un solo sujeto unipersonal, no de tres sujetos. Si se hablase de tres, de verdad, como si fuese una Trinidad, diría, oigan, israelitas, o oye Israel, los señores, nuestro Dios, los señores uno son. Pero así no dice la Biblia. Te boto ese dato, mi amigo, aquí entre nos, amigo trinitario. El texto no dice, oiga Israel, los señores uno son. Dice, el Señor uno es. Te doy ese datico para que lo revises. Y está en Hayes, número masculino singular. Para que usted revise eso y renuncie a la Trinidad. El Señor te bendiga. Sigamos oyendo. Si para ustedes allí hay dos yo, que es la palabra, el verbo, la menra, el yo hijo, ¿cierto? La pregunta es, cuando la escritura dice que salió palabra de la boca de Dios, ¿sale el yo hijo eterno de las entrañas de Dios el Padre? ¿Sale de adentro el yo hijo de adentro del yo Padre? Ahí ustedes van a ver los malabares que hace el pastor Ángel García, la payasería que hace, la recocha que forma, para desviar el tema de la pregunta. Ahí ya él va a dejar el discurso de que la menra, el dabar o el logos de Dios es otro yo, es un hijo eterno. Ahí se le acaba ese discurso. Ahí ya sale con un poco de locuras, ¿sí? Que ustedes van a ver aquí. Aquí ya se inventan los malabares para poder escapar de la pregunta. Escúchenlo. Sí, no, ¿por qué? Hablar te toma el tiempo. No, la respuesta es no, y eso se puede ver sencillo ahí, en el bautismo, porque lo que usted acaba de hacer es dejar mudo al Padre. Ahora te dejo mudo al Padre durante el bautismo. Vea, qué casualidad que ahí ya dijo que yo había dejado mudo al Padre. Ah, y cuando el verbo de Dios, la palabra de Dios, estaba hecha carne, ahí sí el Dios Padre no se quedó mudo. Ahí sí el Dios Padre sí pudo hablar desde el cielo y ahí sí pudo hacer ciertas cosas y no estaba mudo. Mire el doble discurso y la falacia de estos señores trinitarios. ¿Mm? Tremendo, ¿no? Sigamos. Por eso, porque si según usted, la menra del Padre, ¿no? O sea, el sonido fonético que sale de la boca del Padre es el verbo, entonces ya el verbo no puede ser un yo. Usted convirtió al único yo que tenía en Juan 1:1 en un sonido que sale de la boca del Padre. ¿Verdad que usted cree? Así que él es algo así como que, ¡oh! Y ese es el Dios suyo, ¿verdad? El Dios sonido, el Dios soplido. Acaba de convertir a yo en un soplido. ¡Qué bárbaro es el pastor David Urrea! Me da vergüenza ajena, la verdad. Acaba de convertir al único yo que le quedaba en Juan 1:1, que era el verbo, la menra, en un soplido del Padre. Porque entonces en Juan 1:1 te dijo que no era un yo. ¡Qué bárbaro! Ahora
reconocer que ya no era un yo que estaba dentro del otro yo y que entonces salía un yo de otro yo. ¿Se da cuenta? Aquí se le acabó el cuentico al pastor Ángel García. Le voy a citar Biblia, pastor, porque nosotros refutamos es con Biblia, no con diccionarios. Una vez más le digo. Recójanlo. Isaías, capítulo 45, verso 23, dice así: por mí mismo hice juramento. Él no hizo juramento por otro, porque es que no existe otro. Por mí mismo hice juramento, de mi boca, no de nuestras tres bocas, no, de mi boca salió palabra en justicia. ¿Se da cuenta? De Dios salió la expresión, del único Dios que existe, y no salió un hijo eterno. De mi boca salió palabra en justicia. ¿Cómo así que hay tres personas divinas distintas y las tres son Dios y salió palabra de solamente uno? De mí salió palabra en justicia, que ante mí se doblará toda rodilla. Oiga, pero ¿cómo así que ante uno solamente se va a doblar rodilla? Si son tres. Oiga, estamos refutando contundentemente la doctrina de la Trinidad. Hoy está llevando palo la doctrina de la Trinidad. Porque aquí el pastor Ángel García ya tuvo que confesar que no salió un yo de otro yo. Aquí se le acabó el jueguito. Isaías 55:11 dice: así será mi tapar, ¿sí?, que sale de mi boca. Ahí no dice: así será el Hijo Eterno, mi otro yo, que sale de mí. No. Pastor, no le coloquen a la Biblia lo que la Biblia no está diciendo. Si alguno hable conforme a la Escritura, dice por ahí la Biblia, ¿cierto? Para no ser hallados mentirosos, dice la Escritura, y ser reprendidos de parte de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, porque es que Jesús no es un Dios Hijo que sale de un Dios Padre, un yo saliendo de otro yo. ¿De dónde sacó el pastor Ángel García eso? Miren lo que dice precisamente la Escritura. Que de la boca de Dios vino palabra. Génesis 15:1-2. Después de estas cosas vino palabra de Yud Hei Bad Hei a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón en sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, Yud Hei Bad Hei. Oiga, vino la palabra y no le dijo: venga mi hijo eterno, no, le dijo Yud Hei Bad Hei, el único que existe, el Padre, como leímos hace un momento. Por lo tanto, es claro y categóricamente que hoy la doctrina de la Trinidad, mi respeto para el pastor Ángel García, hemos bromeado y todo, pero mi respeto, de verdad, lo aprecio mucho, mi respeto. Pero la doctrina de la Trinidad hoy está llevando garrote, de verdad, como se dice, con la palabra. Esa es mi contrarrefutación. Bueno, ahí finalizó la refutación. Quiero decir que yo esta refutación no la hago porque haya quedado inconforme con el debate. Para mí el debate, este es uno de los debates que puedo decir que de los mejores debates que he tenido. Lo hago para responderle al pastor Evangelio sin censura. Pues realmente en pocas palabras me obligó a responder porque yo no pensaba hacer programas sobre esto. También espero que el pastor Evangelio sin censura, el pastor José, como él comenzó a hacerme videos con los propios videos míos de mis debates, ahora no me vaya a reportar. Él me prometió que él no iba a hacer eso. ¿Listo? Yo le dije al pastor que pues de mi parte podía hacer videos de los debates míos, no hay ningún problema, yo no le voy a reportar nada, ¿sí? Pero bueno, pues también lo invité a debatir y me dijo que él no estaba disponible para debatir, que no le gustaban los debates, pero lo raro es que sí le gusta coger los videos de los debates de los demás y empezar a hacer programas, que no me parece tampoco, no me parece justo. Lo bueno es que venga y defienda su doctrina cara a cara. No siendo más, mis hermanos, quiero dejar una reflexión a los amigos trinitarios. Dense en cuenta, amigos trinitarios, cómo la Trinidad se muestra categóricamente como una doctrina politeísta. Tiene un Dios que sí se ve y a otro que no se ve. ¿Sí ve? Uno que fue palpado, otro que no pudieron palpar. Uno que estaba limitado en un cuerpo, otro que lo llena todo. Entonces, para que ustedes se den cuenta. Entonces les invito a que salgan de esa doctrina, de verdad, vengan a la doctrina del Dios único, la doctrina monoteísta, la doctrina que predicó el Señor Jesucristo y los apóstoles. Ellos nunca hablaron de un Dios de tres personas divinas, de una unidad de personas, no, todo eso es puro catecismo católico romano. Entonces les invito a que se suscriban a mi canal, No Más Falsas Doctrinas, también en Facebook. Y bueno, no siendo más, hasta una próxima oportunidad. Y le dan la campanita para que
cada vez que subamos un programa pueda llegarle la notificación. Hasta una próxima oportunidad. El Señor Jesús les bendiga.